Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 41. Vamos a estar leyendo en esta preciosa mañana. Gloria al Señor. Vamos a estar tocando un tema que ya lo habíamos visto antes. Que tiene que ver con el agradecimiento. Cuando lo encuentre, se pone de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 41. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y repartió los 2 peces entre todos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Esperando, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo obrando en la vida, Padre, de cada uno de nosotros. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Oh bendito Rey de Gloria, por eso pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, que tú uses mis labios, Padre eterno de gloria, que no sea yo que seas tú hablando, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios mío, por medio del Espíritu Santo, que sea obrando, Dios mío, de gloria, porque hay necesidad en nuestras vidas, hay necesidad de tu palabra, hay necesidad de tu consejo, hay necesidad de que tú nos guíes cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Vamos a estar, hermano, meditando bajo un tema en esta preciosa mañana: el poder de la gratitud. Y fíjense que cuando estaba leyendo esto, yo me acordé de algo que no tan grande así, pero que nos pasó, es cierto. Nosotros nos hacen un favor y nos olvidamos, ¿verdad? ¿A cuántos le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo cuando tenía entre medio 14, 15 años, que iba para Estados Unidos, bueno, y pasamos, nos abandonaron y nosotros empezamos a caminar. Llegamos a un lugar que se llamaba Austin, Texas, y una señora muy linda, habíamos como 4, 3 que éramos conocidos, y una señora muy linda nos albergó y nos llevó para su casa, nos dio abrigo. Yo me recuerdo que llegué solo con una tenis, porque había pasado un fango con una tenis, y ella ahí nos dio abrigo, nos dio comida, ahí nos tuvo en la casa. Y como yo estaba, como yo no había cumplido los 15 años, y decían nosotros: miren, nomás de llegar allá le vamos a hablar, que le vamos a enviar. Y ella dijo: no hagan promesas que no las van a cumplir. Muchos han pasado por acá, yo les he ayudado sin ninguna intención, como ellos, de que le den algo, pero yo les he ayudado y me siento bien, y nunca más hablan, nunca más siquiera una llamada telefónica continuamos a mandar algo. No, pero nosotros sí, decían que así, que allá. ¿Y saben qué pasó cuando nos fuimos? Cuando yo perdí hasta el número de ella, los otros que andaban, ninguno le llamó, y hasta esta fecha ni una llamada para aquella señora. Imagínense, yo pensaba, cuando estaba leyendo esto, digo, somos desagradecidos, ¿verdad? ¿Y a cuánto nos ha pasado así? Yo creo que a muchos nos ha pasado porque nos sentimos como obligados que otros nos ayuden, que nos hagan favores, que nosotros somos como especiales, y no. Por eso digo, el poder del agradecimiento. Ahora, ¿qué es el poder del agradecimiento? Es una virtud indispensable en el cristiano, una virtud que tiene que haber en nosotros. Es como algo, una obligación de ser agradecidos nosotros, y eso lo vemos nosotros reflejado en la Biblia. Jesucristo mismo nos recuerda acerca de esto. Allá en Lucas nos habla acerca de aquellos 10 hombres, ¿se recuerdan? Aquellos 10 leprosos que estaban destituidos, estaban fuera de la ciudad porque no podían entrar, porque la lepra era como una maldición.
¿Será que estos hombres, bueno saber, no dice cuánto tiempo tenían de estar ahí? Estos hombres estaban, bueno, tal vez deseando que alguien les ayudara. Ellos gritaban cuando ellos iban pasando Jesús, pero no tenían un trabajo, no podían integrarse a la sociedad, no podían estar con su familia, posiblemente tenían su esposa, no podían estar con su esposa, no podían compartir con sus hijos, no podían compartir con la sociedad, así como salimos nosotros, estamos acá. Ellos no podían, porque estaban fuera. Era como una maldición la ley, los sacaban de enfermedad de que se pasaba. Entonces, ahí vemos nosotros cuando ellos gritaban, cuando ellos hablaban, ellos clamaban a Jesús por misericordia. Ellos clamaban por misericordia, por sanidad. Ellos clamaban porque estaban pasando en aquel momento de angustia. Muchas veces, si nos pasa a nosotros, y hacemos cuantas promesas. Hacemos cuantas promesas y le pedimos a Dios: Señor, si tú me haces esto, yo voy a hacer esto. Señor, si tú me haces esto, yo me comprometo, Señor, yo te prometo que voy a ser mejor cristiano. Yo te prometo, Señor, que te voy a servir en lo que yo pueda. ¿Cuántas promesas hacemos nosotros cuando estamos pasando por momentos difíciles? ¿Cuántas promesas hacemos cuando estamos pasando por momentos de dificultad? Y empezamos, ¿y será que el Señor conoce si vamos a cumplir o no? ¿Será que sabe Dios si vamos a cumplir o no vamos a cumplir lo que le prometemos? Dios lo sabe. La Biblia dice que Dios es ayer, Dios es hoy, Dios es siempre. Dios lo conoce muy bien. Y aún así, en su gran misericordia, ¿a cuánto nos ha contestado el Señor? Aunque a veces la petición que nosotros le hacemos, muchas veces para alejarnos de Él, y aún así Él nos contesta esa petición. Y otras veces de que no nos contesta porque Él sabe también el futuro de nosotros. Fíjense que cuando uno está pasando en agonías, uno está pasando en pruebas, uno está pasando en dificultades, le pide a Dios cuantas cosas que uno cree que pueden ser correctas, que pueden ser lo mejor para nosotros, que puede ser lo mejor para mí, pero Dios sabe que no es así. Y a veces por eso es que Dios no nos contesta. Le voy a poner un ejemplo. El primer niño que nosotros tuvimos se nos murió. Y uno esperando, bueno, estar en la casa, todo de allá, y uno esperando todo aquello y aquella alegría, aquel gozo, pero nunca se nos cruzó por la mente de que el Señor se lo iba a llevar, que por algo Él se lo llevó. Entonces, cuando estaba ahí, uno estaba como le podría decir destrozado. Uno está ahí viendo. Yo me recuerdo que me arrodillé y yo decía: Señor, tú eres poderoso. Señor, para ti no hay nada imposible. Llévame a mí, dale mi vida a mi hijo. Me acuerdo que estaba llorando por él, yo lo tocaba y yo clamaba, yo le decía: Señor, concédeme este milagro. Señor, y lloraba y estaba ahí yo, porque yo sabía que todos estaban sufriendo, pero le dije: Señor, llévame a mí, déjame. Y él no ha vivido, pues me decía yo, quizás de un momento no sabe de la vida. Y a veces en esos momentos uno como que se resiente y empieza a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, esto? ¿Por qué, Señor, lo otro? Ahora la pregunta es: ¿y si Dios hubiera cumplido mi petición? ¿Usted cree que mis 3 hijos estuvieran acá? No. ¿Qué hubiera pasado con aquel? ¿Hubiera quedado sin un padre? ¿Qué hubiera pasado con mi esposo? ¿Hubiera quedado sola? ¿Qué hubiera pasado con el dolor de la familia? Es que nosotros a veces pensamos solo en nosotros, no pensamos en los demás. Y después digo yo: es que el Señor todas las cosas las hace bien. Todas las cosas Dios las hace perfectas. Ahora cuando uno piensa y dice: gracias, Señor, por no cumplir esa petición que yo te hacía. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros. A veces le pedimos cosas a Dios, Dios no nos contesta porque Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y ahí vemos nosotros estos hombres, se imaginen, pidiendo por sanidad, y Dios les hace, vemos
Dios les hace el milagro. Dios les hace el milagro y dice, vayan a ver, allá vayan a mostrarse donde el sacerdote, porque él era el que decía si estaban sanos o no estaban sanos. Y igual cuando ellos iban, ellos fueron sanados. Cuando ellos fueron sanados. Pero la pregunta es, ¿cuántos regresaron? Solo uno. Solo uno regresó. ¿Y será que eso le agradó al Señor? ¿Le agradó al Señor eso? ¿Verdad que dijo, bueno, y los otros que ellos saben dónde están? ¿Será que había gratitud en ellos? ¿Será que había agradecimiento en ellos por lo que Dios le había hecho? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado eso? Que Dios nos haga y en vez de nosotros de adorarle, de glorificarle, de estar acá, seguimos con la misma vida, ¿verdad? Ya no hace tiempo bien se nos olvida. Y ahí es donde digo que el Señor, Él en sus palabras nos enseña acerca de la gratitud. Él dijo, bueno, son 10, solo viene uno y los otros 9, y aún este que viene acá a darme las gracias no es mi cristiano. Este no es mi creyente, dice, ay, los hijos, y a los que yo les he salvado, los que están ahí, ¿dónde están? Porque dicen que llegó alguien que no era, o sea, que los que él esperaba que llegaran no llegaron. Ahí es donde veo el poder de la gratitud. Ahora, como hablamos nosotros, posiblemente en ellos había agradecimiento. Pero una cosa es estar agradecido con ser agradecido. Una cosa es estar agradecido, otra cosa es expresarlo, otra cosa es con nuestras actitudes. Porque, voy a poner un ejemplo, una persona puede decir, yo soy un gran trabajador, no, yo soy esto, yo soy lo otro, pero tiene que demostrarlo en el lugar ahí donde está. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es expresarlo, o, como le digo, con nuestros hechos. Al Señor le podemos decir, sí, Señor, allá usted se siente agradecido, pero ¿será que con sus hechos verdaderamente le está diciendo al Señor que tiene gratitud en su corazón? Porque ¿cómo decir, Señor, estoy agradecido? Porque podemos estar agradecidos, tenemos comida, tenemos ropa, tenemos lo necesario, tenemos ahí, nosotros allá vivimos agradecidos, pero verdaderamente con nuestros hechos le expresamos a Dios que estamos agradecidos. Tal vez teniendo todo allá y no venimos a darle gracias a la iglesia. Tal vez teniendo todo allá no nos congregamos. ¿Será eso ser agradecido? Porque una cosa, como le digo, es expresarlo, otra cosa es demostrarle al Señor que estamos agradecidos. Entonces aquel hombre, cuando se vio sano, no corrió contra la familia, no, sino que corrió a darle las gracias al Señor. A darle las gracias, y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que seamos agradecidos. Por eso, ¿cómo era el tema? El poder de la gratitud. Expresarle a Dios si verdaderamente hay gratitud en nuestra vida. Porque lo digo muy diferente de que usted por allá diga que está agradecido, pero demostrárselo al Señor. Delante de Dios, ¿en qué grado estamos de agradecimiento? Delante de Dios, ¿en qué grado estamos de gratitud que hay en nosotros? Porque es lo que Dios espera. Le dijo, bueno, ¿y a dónde están los 9 que yo sané? Y solo este y los otros, pues, ¿qué pasó con los demás? Él espera de nosotros gratitud, hermano. Por eso tenemos que ser agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Cuántos agradecidos hay acá? Todos, ¿verdad? Porque Dios nos da la oportunidad de estar en este lugar. Ya les he dicho, bueno, hemos hablado antes, cuántas personas no quisieran estar acá. Fíjense que cuando nosotros estamos bien podemos caminar, también hemos hablado de esto, podemos caminar y andamos tranquilos, nos olvidamos del Señor, muchas veces haciendo cosas malas. Me recuerdo cuando íbamos allá a la cárcel, ¿qué era lo que decía la gente que estaba ahí? Al salir de aquí yo me congrego en la iglesia, pero ¿dónde están? ¿A dónde están? No están. Por eso cuando están allá las personas, cuando una enfermedad les llega, que no pueden caminar, están en un hospital, dicen, yo quisiera que el Señor me levantara para poder congregarme en una iglesia. ¿Y por qué no lo hicieron cuando podían? El Señor nos da la oportunidad. El Señor ha hecho grandes cosas en nosotros.
tiene que haber gratitud en nuestra vida. Eso es lo que el Señor espera. Como le digo, el Señor sabe nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Él sabe si somos, el pastor nos habla acerca de ser desagradecidos, ¿verdad? O mal agradecidos. ¿Se recuerda que era mal agradecido? Mal agradecido decía que volvemos que mal por bien, ¿verdad? Alguien nos hace un bien, otro le volvemos un mal. Y desagradecido aquel que dijo, bueno, le da igual. Entonces, pero el Señor quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. El Señor nos da todo lo que somos, todo lo que tenemos, porque el Señor nos da. Número 2, es fundamental administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Cuando hablamos del poder de la gratitud, es también administrar bien lo que Dios deposita en nuestras manos. Porque lo que Dios nos da es para que nosotros lo administremos bien. Y fíjate, el Señor nos da conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Hay personas que tal vez cuando tienen sus cuentas bancarias o dicen, bueno, yo tengo, porque lo que sucede es que cuando usted tiene todo, puede pensar que no necesita de Dios. Que no necesita a Dios para administrar lo que tiene. Que no necesita a Dios porque lo poco o lo mucho que Dios nos da, necesitamos de Dios para poder administrar bien lo que Dios nos regala, lo que Él pone en nuestras manos. Por eso se recuerda, bueno, allá estuvimos hablando de un tema de ser buenos administradores. Administrar bien. Hay personas que han tenido sus grandes cuentas de Dios bancarias, no necesitan a Dios, pero ahora ¿dónde están? Esas cuentas se demasiado. Bueno, hermano Raúl nos decía acerca de eso las otras veces que él conoció a alguien. Hermanos, no debemos de confiar en lo que tenemos. Nuestra confianza tiene que estar en el Señor. Nuestro agradecimiento tiene que estar en el Señor, porque Él es lo poco o lo mucho que pone en nuestras manos. Debemos administrarlo bien, porque Él nos conoce. Ahí vemos nosotros el ejemplo de Adán. Vemos nosotros el ejemplo de Adán. Dios lo pone a Adán en un lugar maravilloso, en el huerto del Edén, en un lugar precioso. Le dice, mira Adán, esto aquí es tuyo, esto vas a hacer, pero esto no lo vayas a hacer. ¿Cree que era bonito donde puso Dios a Adán? ¿Qué se imagina usted? Era un lugar precioso, como quien dice, una ciudad solo para Adán. ¿Qué tienes que hacer? Administrar esto, porque todo le pertenece a Dios. Tienes que administrar todo esto. Y vemos nosotros ahí, Adán no administró bien lo que Dios puso en sus manos. No administró bien lo que Dios puso en sus manos. No obedeció la palabra. ¿Por qué sería? Porque no obedeció la palabra de Dios. No obedeció los mandamientos de Dios. No obedeció la ley de Dios. No obedeció a Dios lo que Dios le dio instrucciones cómo tenía que hacer. Hermanos, miren, nosotros como cristianos, lo que Dios pone en nuestras manos, si lo administramos bien, no nos falta nada. Tenemos todo. Porque qué diferente con la gente que no conoce de Dios. Imaginen tal vez con sus trabajos, todo ahí, pero muchas veces, pues ya cuando llega el fin de semana, llegan a su casa, llegan sin ni un cinco, como dicen, como pantalón lavado, como dicen, sin ni un cinco. Todos lo han dejado en vicios, otros lo han dejado allá chiviando, otros lo han dejado con mujeres, otros, esa es la vida del mundo. Pero cuando nosotros ministramos bien lo que Dios nos da, posiblemente Adán, vemos cuál sería que él no obedeció a los mandamientos de Dios. Le dijo, mira Adán, le dio instrucciones, esto vas a hacer y esto no lo vas a hacer, de este árbol no vayas a comer, porque el día que comas de este árbol vas a morir. Fue todo lo que le dijo. Pero fíjense que, a ver, digo yo, cuánto había de toda fruta ahí y del tiempo que fueron a comer. Por desobediencia, no me instruye por desobediencia. Dios pone cuántas bendiciones en nuestra vida. Una es, bueno, Dios dice, hablamos acerca del diezmo también. El diezmo, cuando eso, como la gente queda obligación, pero si usted quiere ser bendecido, diezme. ¿Y será que Dios le va a dar? ¿Será que Dios le va a bendecir? ¿Dios le va a multiplicar? Esta es la palabra del Señor. Dice, probadme, el Señor quiere probarme. Pero Él nos deja a nosotros como que dice, mira que está esto y esto y lo
administrar. Y vemos que Adán no administró bien lo que Dios le había dado. También pensó que lo podía hacer posiblemente por su propia cuenta, que no ocupaba de Dios, decir, no, yo lo voy a hacer, yo así como Dios dice, no, mejor lo voy a hacer diferente. Ese es otro error grande que nosotros cometemos. Pensar que somos más listos que Dios, pensando que vamos a desobedecer, hacer las cosas que a nosotros se nos viene en gana, por decir, hacer lo que se nos viene en la mente y vamos a salir bien librados de esto. No es así. Se recuerda que todo lo que nosotros hacemos, sea bien o sea mal, todo trae consecuencias. Si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos como nos dice Dios, va a haber bendición en nuestra vida. Pero si lo hacemos como a nosotros nos parece, posiblemente Dios dijo, no, pues Dios tal vez se equivocó, ni se va a fijar, nos vamos a esconder. No, es que del Señor no lo podemos esconder. Dios ve bien lo que nosotros estamos haciendo. Él ve bien lo que nos ha dicho que lo hagamos y insistimos nosotros en hacerlo. Ahí es cuando nosotros fracasamos en la vida. Entonces Adán posiblemente dijo, lo voy a hacer como a mí me parece. Hermanos, nuestra vida, o lo que tenemos, o lo que somos, bueno, sin el Señor nosotros ¿qué somos? Nada. Sin el Señor somos nada. Métale en la cabeza, sin el Señor somos nada. Para dar un paso, para respirar, para todo, necesitamos a Dios. Necesitamos al Señor con nosotros. Necesitamos a Dios para ministrar. Necesitamos a Dios para todo lo que nosotros hacemos. No piense usted que hagan las cosas que a usted le parece y que no necesita de Dios, todo eso le va a pasar factura después. Todo eso le pasa factura. Posiblemente en el momento que el pecado y todo, porque el pecado es malo, el pecado, pero malo así de vista o terrible, que la gente lo desprecia y todo, será mal pecado. El pecado es atractivo. Porque si fuera así, cuando le meten medicina a uno, si fuera tan así, que lo aborrece, yo creo que nadie pecara. Pero siempre el enemigo le presenta el pecado atractivo, la tentación atractiva. ¿Pero para qué? Para la carne. Pero va conforme a la voluntad de Dios eso. No, va contra la voluntad de Dios. Posiblemente pensó que era posible desobedecer al Señor y salir tranquilo. O que todo iba a pasar, imagina hasta dónde. Tuvo que venir Jesucristo, como quien dice, a sanear todo lo que había hecho Adán. Por eso es que dice que Jesucristo es el segundo Adán. Y el enemigo que iba a hacer lo mismo con el Señor. ¿Se recuerda? Pero el Señor vino a sanar todo lo que pasó. Pero ¿será que Adán ministró bien? Y quería regresar ahí. Él sabía que estaba en un lugar maravilloso. ¿Por qué el Señor puso un ángel con una espada? Porque le iba a querer regresar, pero no podía. Hermano, hay cosas de que Dios pone en nuestras manos. Dios pone bendición en nuestras manos. Dios pone todo y espera de nosotros lo mejor, que obedezcamos. Pero a veces usted puede llorar y todo, pero las cosas no regresan. No regresa. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. Número 3. También el poder de la gratitud es reconocer que Dios es nuestro proveedor. Que Dios es nuestro proveedor. Que no somos nosotros y la fuerza que Dios la da a nosotros. Ahí vemos nosotros, imagínense en el texto leído, Jesús recibe lo que los discípulos encontraron. Ahora imaginen el texto que leímos nosotros ahí. Dios es nuestro proveedor. Bueno, usted ya conoce ahí la historia de aquellas personas que empezó, dice la Biblia, que andaba cuánto en aquel grupo, como 5,000 sin contar los hombres y sin contar las mujeres. Era una barbaridad de gente. Y los discípulos le dicen al Señor que hay que despacharlo, porque aquí de dónde para darle de comer. Y el Señor que les dice, bueno, vayan a darle de comer ustedes. Lo puso a prueba, ¿verdad? Y vale a comer, no, parece, aunque vayamos a traer todo allá, se nos vamos a ajustar. Y el Señor les vayan a ver lo que hay ahí nomás, vayan a ver. ¿Y qué fue lo que consiguieron? 2 pescaditos ahí. Y 5 francés que eran de los chiquitos que van por el pan ahí. Fue todo, porque dicen que lo andaba por a uno que iba a comer. Entonces yo le digo yo, el reconocer que Dios es el proveedor de todo, 5 panes y 2 peces.
¿Verdad que el Señor pudo verse? Porque acuérdense que Jesucristo cuando andaba en la tierra, 100% hombre, él andaba acá, él sentía, él era todo. Y haberle dicho, bueno, y ustedes solamente encontraron, haberle dicho, ¿y cómo voy a yo darle comida a esta gente con estos 5 panes y estos 2 peces? Pero ¿qué hizo el Señor? Tomó los 5 panes y los 2 peces, ¿y qué? ¿Será que había gratitud en él? Por eso es que el Señor, siendo Jesús, miren, Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, a nosotros nos da el ejemplo que debemos de hacer. Por eso es que le digo que lo poco o lo mucho que usted ponga, que Dios ponga, perdón, en sus manos, tiene que darle gracias a Dios por lo que Dios le ha dado, y Dios va a multiplicar ese alimento. Dios va a multiplicar esa bendición. Pero cuando hacemos las cosas como Dios nos manda, ahí vemos nosotros el ejemplo que dice, bueno, alzó el pan, alzó los peces, y que dice, dio gracias a quién, a Dios, por lo que habían encontrado. Imagínense qué bonito, les dice, bueno, ahí nos manda a sentar. Ahí vemos nosotros la gratitud, la gratitud. Por eso el poder de la gratitud, hermanos. Cuando nosotros, usted puede estar pasando dificultades, no es cierto como usted dice que no tiene que comer, que no hay nada, a ver cómo voy a hacer. Fíjate, muchas veces cuando mejor come, es cuando mejor come, dice, hoy no hay nada en esa refri y no tengo ni un 5, yo no sé, bueno, ahora cuando de repente le llega la bendición, y es cuando mejor usted dice, qué lindo es el Señor, ¿verdad? Eso es cuando hay gratitud en nosotros, que nos damos cuenta que de una forma o de otra Dios nos va a sacar adelante. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos a estar renegando? Por eso es problema. Por eso David dijo que cuando veía que prosperaban los impíos, dije, por poco resbala su camino, porque es lo que sucede. ¿Y por qué el otro sí? ¿Y por qué aquel no? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí empezamos? ¿Y por qué yo no? Empezamos nosotros como a poner dificultades y a ponernos como lo más pequeño, a ser desagradecidos. Eso no es ser agradecido. Ahí vemos de que Dios en Jesucristo dio gracias, había gratitud en él, había gratitud en lo que al Señor le agrada. Por eso Dios contesta: la ingratitud nos aleja de Dios. La gratitud, como usted es agradecido con Dios, eso lo acerca a Dios. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. La gratitud lo lleva, y eso es lo que Él quiere de nosotros, que dependamos de Él, la gratitud. Pero la ingratitud lo aleja del Señor. Cuando somos desagradecidos, eso lo va alejando de Dios. Cuando somos mal agradecidos, lo va alejando de Dios. Pero Dios quiere que nosotros seamos agradecidos con Él. Vemos el ejemplo nosotros del pueblo de Israel. Ahí vemos el ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, imagina, Dios lo saca. ¿Qué estaba haciendo este pueblo ahí? Haciendo adobes. Haciendo adobe, y estaban ahí trabajando, y bueno, y los azotaban, que tenían que hacer, eran poniendo y cuánto trabajo forzado. Y cuando Dios saca a este pueblo, ¿qué fue lo que hizo este pueblo? Desde que empezó a renegar. Empezó a renegar por la comida, empezó a renegar porque no había suficiente agua, empezó a renegar por el camino que iba en el desierto, empezaron a renegar también. ¿Por qué? Porque por el líder que le había puesto, de que otro hubiera sido mejor. ¿Usted ha visto el pueblo de Israel desde que salió de renegando? Iba peleando, por decir, con el Señor. Iban aquí todos. Imagínense, ¿será que había gratitud en este pueblo? Bueno, y unos decían, mejor estábamos allá haciendo adobes, mejor estábamos allá y haciendo cuantas cosas, pateando lodo. Y empezó este pueblo a renegar y a renegar. Y por eso es que este pueblo Dios lo castiga, a renegar por los enemigos. Cuando nosotros vemos las dificultades, cuando vemos los problemas, cuando vemos esto, como que se nos cegan nuestros ojos y no vemos la misericordia de Dios. No vemos nosotros, no hay gratitud porque vemos la misericordia de Dios. Imagínate el pueblo con solo, hermanos, ¿cómo se sintiera usted que viniera una nube, un sol y no tapara y no fuera caminando? Yo digo que en este tiempo nosotros sentíamos felices, ¿verdad? Y de ver en la noche cómo Dios los calentaba con una nube de fuego, de ver cómo Dios los llevaba, ver cómo caía comida del cielo y ellos solo agarraban, ver cómo todo aquello, ellos no veían la misericordia de Dios, no veían lo que Dios les proveía a ellos. Acá, bueno, Dios cuando dijo esto, ya
por las narices ahí en la Biblia. Le dio como que dice, mire, todo lo que Dios hacía, ellos lo veían mal. Todo lo que Dios les daba, lo veían mal. Veían el problema, venían aquí nuestra renegadera que llevaba este pueblo. Por eso es que le digo que cuando nosotros, cuando somos desagradecidos, nos alejamos de Dios. Pero el agradecimiento nos acerca a Dios, a tal grado de que cuando se va, Moisés se recuerda que se va con el Señor a traer las tablas, que lo dejan un momento solo y empieza este pueblo. ¿Qué hizo este pueblo cuando quedó solo? Obligaron a Aarón, ¿verdad? Que les hiciera un Dios, oiga bien, que les hiciera un Dios, porque hermano, cuando somos desagradecidos nosotros, cuando no hay gratitud en nuestra vida, eso nos lleva a la idolatría muchas veces. Como no somos agradecidos con Dios, pues Dios, como que dice, le da rienda suelta y lo deja a ver a dónde van a parar. Imagínense este pueblo de ver todo lo que Dios había hecho y empiezan a decir, bueno, mira, hacemos un Dios ahí, hacemos un chivo, como era, hermano, hacemos un becerro, hacerlo, y ya cuando lo hicieron empiezan a brincar, qué alegría. Este es nuestro Dios, este es el Dios que nos sacó de. Imagínense ustedes a dónde llegamos. Cuando no hay agradecimiento en nuestra vida, hermano, muchas veces damos lástima. Y a veces lo que sucede cuando usted ve a alguien allá haciendo cosas y dice uno, ¿cómo que esta persona puede andar tan perdida? ¿Hasta dónde llegar entonces si estaban estos? Ellos sabían bien que de ahí lo habían hecho ese becerro. Sabían bien que ese ternero había y después danzando, brincando, que ese era el Dios de ellos y que ese Dios los había sacado de allá. Y qué terrible. ¿Usted cree que había agradecimiento? ¿Había gratitud en ellos? ¿Verdad que no había gratitud? No había gratitud. Y eso es lo que sucede, hermano, cuando nosotros no somos agradecidos con el Señor. Eso es lo que sucede cuando no hay agradecimiento en nuestra vida. Eso es lo que sucede cuando no le decimos, Señor, gracias por lo que me has dado. Gracias, Señor, por lo que tú me has regalado. Y decirle, no veamos siempre, hermano, el problema, veamos lo más pequeño, porque Dios es más grande que cualquier problema. Y si Dios está con nosotros, y si Dios va conmigo donde yo voy, mire, pase por donde pase, Dios siempre va a sacar adelante. ¿Se acuerdan que el canto que dice que si paso por el fuego no me voy a quemar? Si paso por las aguas no me voy a ahogar. ¿Por qué? Porque Dios va conmigo. Y si Dios está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos nosotros de ver la grandeza de Dios. Y cuando Dios no responde a la petición que usted tiene, es porque Él sabe que no está bien, o no estamos pidiendo bien, o eso nos va a hacer daño. Pero decirle, gracias, Señor, si no me lo das. Gracias, Señor, si me lo das. Gracias, Señor, por ese milagro, lo hagas o no lo hagas. Si yo conozco gente que Dios le ha hecho grandes milagros, pero no están en la iglesia, han regresado allá. ¿Y eso a dónde nos lleva? A la idolatría muchas veces. Este pueblo, hermano, yo me pongo a pensar, este pueblo de Israel, los milagros que Dios hizo. Mire que por donde pasaron, cuando pasaron por el mar, Dios les abrió un camino que pasaran por ahí. O sea, ven los milagros de Dios. Ven que caía alimento del cielo. Ven que Dios, que Moisés tocó la peña y ahí salía el agua, brotaba el agua. Eso es saber de que Dios iba con ellos. Yo digo que era más que suficiente para reconocer que Dios estaba con ellos. ¿No cree usted? Ahora, ¿cuántos están convencidos que Dios está con nosotros? ¿Cuántos están convencidos que Dios ha caminado con ustedes? ¿Cuántos están convencidos de lo que Dios les ha dado? Como nos dijo el pastor, y aquí no veo a nadie, dijo, como que esté pasando hambre, dijo, hermano, todos estamos bien rellenitos. Y eso es porque Dios es misericordioso. Si Dios nos da a nosotros hasta de sobra. Sí, porque a veces comemos hasta de más, porque Dios, qué lindo es el Señor. Eso es lo que tenemos que ver, lo maravilloso que es Dios. Porque Dios nos ama a nosotros. Mire, el amor de Dios es incomparable. Ahora, ¿hasta dónde es capaz usted de hacer por un hijo? Las madres, mejor que coma el hijo que ella no coma, ¿verdad? Los padres le dan a los hijos. Hasta cuanto más Dios que hará con nosotros. Debemos de ser agradecidos por el poder de la gratitud, el poder de la gratitud. Cuando nosotros somos agradecidos, Dios nos bendice. Dios nos da lo necesario. Y Dios sabe de que hay necesidades en nosotros, pero Él quiere que le digamos, pero si nos volteamos
Sea sincero. Le he dicho, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo digo que sí. Muchas veces, yo ya les dije que yo decía, Señor, ¿por qué pasa esto? Señor, ¿y por qué esto? Él sabe lo mejor. Él sabe lo mejor. Y ese es el problema de nosotros, que muchas veces queremos que las cosas sean como nosotros decimos, pero es que Dios sabe lo mejor y Él conoce lo mejor y Él sabe que es mejor para nosotros. Eso es ser agradecido de que con lo mucho o con lo poco que Dios pone en nuestras manos, debemos de ser agradecidos. Esta gente, imagínense a Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, con aquellos panes y aquellos peces, los puso en alto el poder de la gratitud. Dios multiplicó aquel alimento. Ahí vemos cómo Dios les dice, bueno, y me manda a Jesús que se sienten por grupos, y le dice, y denle. Cualquiera hubiera dicho, bueno, Señor, ¿y cómo quién va a comer con esto? Pero cuando le creemos nosotros a Dios, cuando dependemos de Dios, usted no se preocupe que Dios hace el resto. Dios hace lo demás. Solo tenemos que ser agradecidos. Solo tiene que haber gratitud en nuestra vida. Es lo que Dios necesita de nosotros. Por eso, número 4, ya para ir terminando. Los milagros siempre van delante de la gratitud. Cuando hay gratitud en nuestra vida, por seguro que vienen los milagros adelante. Porque el milagro adelante de la gratitud, cuando somos agradecidos con Dios, del Señor siempre los milagros, cuando ve que Dios conoce, Señor, usted está pasando por un problema, algo, y Dios sabe de que usted le sirve, Dios sabe de que usted es agradecido, Dios sabe de que usted hay algo precioso en usted, y Dios lo ve, entonces Dios le concede el milagro. Y lo más lindo que cada milagro que Dios concede, nuestra fe va creciendo. Nuestra fe va creciendo. Aprendemos a confiar en el Señor. Vamos creciendo espiritualmente. Nosotros ya no vamos siendo niños, como dice la palabra, ¿no? Aprendemos a depender de Dios. Aprendemos el ejemplo de ese milagro que Dios hizo. Ese milagro, imagina a Jesucristo. ¿Y qué tal si se hubiera puesto a renegar, hermanos? Si el renegar o el quejarnos o el justificarnos o el estar ahí fuera podría la solución, diría yo, de todos los problemas, ¿será que habría problemas en el mundo? ¿Qué le quiero decir? Si el quejarnos, si el estar renegando, si el estar esto, si estar lo otro, si fuera la solución de los problemas, ¿verdad que no hubiera problemas? Porque eso es lo que sabemos nosotros hacer bien, renegar. Eso es lo que nosotros sabemos hacer bien, estar muchas veces desagradecidos con el Señor. Eso es lo que muchas veces nosotros hacemos, el quejarnos por todo, el murmurar por todo. Si esa fuera la solución, no habría problemas. Pero ¿qué tenemos que aprender nosotros? A confiar en el Señor. A confiar, hermanos, si estar negando o estar porque esto, porque lo otro, y si eso no arregla nada. Decirle, Señor, gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que me das. Ahí vemos el ejemplo, como le digo, ese día vimos el milagro, debo decir, más grande de la Biblia. Con aquellos 2 peces, ¿cuánto comieron? ¿Cuánto cree que ustedes aproximadamente comieron? Con 2 peces. ¿Cuánto aproximadamente? 25,000. Imagínense aquí cuántos hombres sabemos. Y la Biblia dice 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. ¿Y cuántos? Siempre hay más mujeres que niños, ¿verdad? ¿Y con cuántos se han dio de comer? Con 2 peces y 5 panes. Y lo más grande no es eso. ¿Cuántas cestas sobraron? Los mandó a recoger todavía de lo que sobró. 12 cestas llenas de lo que había sobrado todo el alimento. Es que mire, yo te digo, cuando el Señor lo que nos da, ¿qué tenemos que hacer? Administrar bien. ¿Será que lo dejó desperdiciado? No, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes botan la comida, la que les queda para otro día? ¿O la guardan? Yo he conocido gente que bota la comida. Eso es no administrar bien lo que Dios pone en nuestras manos. Tenemos, dice, administrar bien. Dios, Jesucristo nos mandó a recoger lo que había sobrado. 12 cestas llenas, solo de 5 panes y 2 peces, y habían comido aproximadamente como 25,000 personas, dice el pastor. Ahí vemos cuando hay, hermano, gratitud de nuestra, está el poder de la gratitud. El poder, aprendamos a depender de Dios. Aprendamos a depender del Señor con lo poco o lo
y el Señor va a multiplicar esa bendición. Dios les bendiga. Llego hasta acá.